delegada estará del salón, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Apellido, hija, para yo grabarle acá, en mi dacta, digo, mira, ponerle. Ochoa. Ochoa, un segundito. Ochoa, Natalie, ¿sí? Ujú. Ya, hija, ya. Una consulta, el día del balotario para el examen. Sí, la clase pasada. Ya, entonces usted hace me envía, ¿no? Los puntos que yo anoté, ¿ya? Para no confundirme y no tomar cosas que no he dicho, ¿ya? ¿Ok? Ok, profe. Y me envía, punto por punto. Usted lo tiene anotado seguro, ¿cierto? Sí. Ya, me lo envía, ya sea, puede ser, a mi correo, a mi correo, le doy mi correo, ¿no? ¿Tiene mi correo o no? Sí tienen. Sí, Tienen. profesor, creo que sí. Tiene mi correo, sí. Ya, ahí me envía, ya, para preparar la prueba. Me lo envía más después, más tarde. Ok. Ya, ya. Bueno, jóvenes, vamos avanzando un poquito más, ¿sí? Voy a compartir entonces, ¿sí? Un segundito. Eh, vamos a ver. Escritorio. Tito. Ya, un segundo. Ya, ya, es que ya. Pero un segundito, vamos a ver rápidamente. Ya, vamos a ver, a ver. Ah, pero tengo que compartir, ¿cierto? Segundo. Un segundo, vamos a compartir. Voy a bajar nada más. Voy a bajar eso, ya. Entonces, antes que todo, entonces vamos a hacer un pequeño protocolo, ¿sí? Los que están, ¿sí? Todos. Voy a tomarles una nota, ¿sí? Un ratito. Ujú. Claro, ya me pasé. Aquí está. Sí, entonces todo nuevo. Un segundo, por favor, sí. Ya. Ahí está. Sí. Ya, vamos a copiar acá. Un segundito. Un segundo, por favor. Sí, un segundo aquí. Ajá. ¿Cómo se llama? Un segundito. Hoy es 02, ¿no? Del 02 de octubre del 2025. Ya, entonces, perfecto, vamos a grabar esto. Archivo, guardar como. Entonces vamos a guardarlo acá un segundito. Aquí en escritorio. Un segundito aquí, vamos a guardar en un segundito. Y aquí. Aquí, entonces, es evidencia. Ya, perfecto. Aquí vamos a guardarlo ya. Ok. Ahora entonces ya, bajo esto, ¿sí? Bajo esto también. Ya, chicos, vamos a compartir, ¿sí? Vamos a compartir, ¿sí? Compartir todo. Todo. Compartir, ¿sí? Entonces aquí ocultar y me voy de frente acá. Sí. ¿Qué semana es? No sé si un segundo, ¿sí? Voy a salir acá. Sí, entonces aquí. A ver aquí. Ya, a ver, vamos a ver aquí.
Ya, entonces tengo, un segundito, ya doc 1, ya, sesión 5, ¿no? Sesión 5, sesión 9, ya, semana 9, sección 9, ok. Ya. Chicos, por favor, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Alguien que me, ya, alguien que me comunique, ¿sí? Ya, entonces un segundo, ¿sí? Un segundo. Ahí se ve, ¿se ve o no se ve, chicos? Sí, se ve, profe. A ver, un poquito más, ya es mucho, es mucho. Ya, ok, ahí se ve. Entonces, vamos a un ratito a tratar rápidamente, repasar un tema que tiene que ver con nuestra, diríamos, nuestra tarea, nuestro trabajo, tal vez parte del examen, ¿no? Entonces, el concepto de trabajo, ¿no? El concepto de trabajo en la termodinámica, trabajo entonces calorífico, ¿no? Trabajo calorífico, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el trabajo calorífico, ¿no? Entonces, exige que el sistema, ¿no? Gaste un determinado tipo de energía para poder, diríamos, transformarse o para poder, diríamos, eh, realizar un trabajo, por decir, por ejemplo, la expansión volumétrica, la expansión volumétrica. Entonces, si ustedes tienen la definición de trabajo calorífico infinitesimal, recuerdan, hemos visto, variación de trabajo es igual a ¿quién? A P, presión por diferencial de volumen. Esa es la expresión infinitesimal. Si integramos esa expresión, aquí tenemos la fórmula primera, trabajo calorífico. W, entonces, la primera fórmula es el trabajo calorífico. Si ustedes aquí ponen variación de trabajo, esta integral desaparece y queda P por diferencial, presión por diferencial de volumen. Aquí el tema, por ejemplo, práctico podría ser cómo calculamos el trabajo, por ejemplo, para 3 procesos termodinámicos fundamentales. A ver, para el proceso termodinámico, vamos a decir, isobárico. Por favor, para el proceso termodinámico isobárico. ¿Qué significa proceso termodinámico isobárico? Ávila Chura, ¿está? Ávila Chura, ¿está o no está? No está, ¿no? Ya, Azabache Anthony, tampoco, ya, pero está sí Fernando Domingo, ¿sí? Fernando Domingo. Sí, sí, profesor. Fernando, dígame, si yo acá tengo la fórmula, variación en la primera fórmula, en vez de W total, tengo variación de W de trabajo, es igual a P por diferencial de volumen. Esta integral no existe. La pregunta es, yo quiero calcular el trabajo total realizado por el sistema durante un proceso isobárico. Isobárico significa presión constante, recuerda. ¿Qué haría? Resuelvo la integral, ¿cierto? ¿Sí? Claro, pero como es isobárico, presión constante saldría de la integral. Sale la integral y Y ahí sería, luego se queda integral del diferencial de volumen desde B1 hasta B2, ¿cierto? sí, sería una diferencia entre Y aquí B2 está, y acá B1. abajo. Aquí Sí, está viendo, ¿sí? Aquí. Estamos viendo, estoy mostrando, ¿sí? ¿Estamos? sí, sí. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, el trabajo calorífico para un proceso isobárico, ¿sí? Isobárico, por favor. Entonces, significa que presión sale afuera, diferencial de B. Entonces, presión quedó y la integral del diferencial de volumen desde un volumen 1 hasta un volumen 2 final es B2 menos B1. Y esa es variación de volumen. Entonces, esta es la fórmula, por ejemplo, para el cálculo del trabajo, diríamos, calorífico desarrollado por el sistema durante una expansión volumétrica. ¿Estamos, Fernando? Sí, profesor, sí. Ya, entonces voy tomando su participación. Para alguien que no ha entendido ahora. Vamos a ver ahora, por ejemplo, para un proceso isócoro. Para un proceso isócoro. Nuevamente vuelvo a la fórmula original. Variación de trabajo igual a presión por diferencial de volumen. La integral no está porque hemos tomado variación. Ahora, la pregunta es, por favor, para Giuseppe, Anthony está. Anthony Giuseppe no ha llegado, ¿no? Elvis Abelardo tampoco, ¿no? Ya.
Jocelyn Karen, por favor. Jocelyn Karen, ¿sí? Sí, profesor. Ya, dígame, entonces, ¿qué haríamos para integrar el trabajo? ¿Qué haríamos? Bueno, cuando es isócoro es a volumen constante ¿Cierto? y el trabajo quedaría como cero porque la derivada del volumen sería pues cero. Cero. Entonces, aquí está justamente, mire, en la parte A, donde estoy marcando con el cursor, ahí está su resultado, lo que usted dice. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí. Ya, perfecto. Ya, muy bien, gracias, señorita. Ya, estoy anotando con un punto acá la participación. Julián Elías Cáceres. Julián. Sí, profe. Julián. Ahora, vamos a decir, por ejemplo, para el modelo del gas ideal, vamos a decir, ¿sí? Que si el proceso es isotérmico, ¿qué haría yo? Conozco acá la fórmula, variación de trabajo igual a presión por diferencial de volumen. Integro, obtengo W, ya muy bien. Eso es igual a integral de V, integral de presión por diferencial de volumen desde volumen 1 hasta volumen 2. Pero yo conozco la ecuación de Clapeyron-Mendeleev, la ecuación del gas ideal. ¿Qué haría ahí en esa ecuación? Si el proceso es isotérmico. Despejo presión, ¿cierto o no? ¿Estamos de acuerdo, Julián? Claro. Ya, y despeja la presión y coloca acá ese término. ¿Qué colocaríamos entonces? Sería entonces, ¿quién? NRT dividido entre el volumen, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. NRT, reemplazamos acá, sale afuera, aquí está, mire. ¿Estamos de acuerdo? Donde estoy mostrando yo con el cursor, ¿sí? ¿Está viendo? Sí, profe, sí. NRT sobre volumen por diferencial de volumen. N es constante, R es constante, T es el proceso isotérmico, constante es constante, sale fuera de la integral. ¿Y qué me queda? NRT integral, ¿sí? De diferencial de volumen sobre volumen, desde volumen inicial hasta volumen 1, ¿cierto? Y luego esa integral, ya sabe que es un log A. Logaritmo. Ahí está, entonces ese es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, joven? Sí, profe, sí. Luego puede desarrollar, eso ya es un tema sencillo, ya estamos. Entonces aquí tenemos entonces tenemos acá el problema de que tenemos 3 cálculos del trabajo calorífico elemental desarrollado por un sistema, no elemental, el trabajo total, ¿no? W para 3 procesos. Proceso isócoro, proceso isobárico y proceso isotérmico. ¿Están claros todos, por favor? ¿Hay algún alumno que no ha entendido? Bueno, en todo caso, si alguien no ha entendido, puede repasar esta diapositiva que yo les voy a pasar luego de clase. Para el proceso adiabático, entonces para el proceso adiabático, también para el gas ideal, existe una ecuación que es esta. Presión por volumen elevado a un gamma. El volumen está elevado a una potencia de gamma igual a una constante, en donde ese gamma es Cp sobre Cb. Cp es capacidad calorífica a presión constante y Cb es capacidad calorífica a volumen constante. Este gamma se acostumbra a llamar índice de la polítropa. Este es un proceso politrópico, pero acá la cosa es más fácil porque Q es 0. Por eso es que se simplifica esto. Entonces, de ahí se coloca entonces simplemente ahí esa expresión y luego se resuelve el problema y se puede calcular. Presión entonces se conoce acá. La presión entonces se reemplaza en esta expresión de P por diferencial de B. Sale. Y esta última es la ecuación del trabajo para un proceso adiabático. Para un proceso politrópico en general, habría que conocer el tipo de proceso para poder describir exactamente la función de trabajo. ¿Estamos ya acá hasta acá, por favor, mi estimado Julián Elías? ¿Correcto? Profe. Y Omar Giovanni, por favor, ¿sí? Sí, profe. Ok, esta ecuación, entonces, funciones de estado y ecuaciones de estado. A ver, esta ecuación que tenemos acá, ¿cómo se llama, mi estimado? La de gas ideal. Del gas ideal, o también conocida con el nombre de ecuación de Clapeyron-Mendeleev, ¿cierto? ¿Sí?
Aquí la constante R tiene sus valores, aquí está. No necesariamente hay que recordar de memoria, se puede ver cuando uno necesita, ahí está. ¿Sí? La constante universal de los gases R. ¿Y N qué cosa es? ¿Qué cosa es N, mi estimado amigo? El número de microestados. No, que microestados no, es número de moles, hijo. Ah, número de moles. Número de moles. ¿Y aquí es igual el número de moles? Igual a quién? La masa de la sustancia en el numerador y abajo su masa Molar. masa molar de la sustancia que está en el numerador. Perfecto, hasta aquí estamos bien. Muy bien, Guiomar, ¿cierto? Anoto su participación. Jurado, Claudia, del Castillo, Claudia. Sí, profesor. Bueno, entonces estoy tratando de hacer un resumen para que se preparen bien para el examen. Segundo, las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, esa es una ley, recuerdan, que nosotros le hemos escrito de frente, variación de Q igual a diferencial de energía interna más presión por diferencial de volumen. La primera ley de la termodinámica, ¿qué función de estado relaciona, señorita? ¿Qué función de estado participa en la primera ley de la termodinámica? Claudia, piense, por favor. La energía interna. Claro, la energía interna, no vacile. Es que la energía interna dice bien claro. Entonces, la energía interna, porque la primera ley está ligado con la conservación de la energía, ¿de acuerdo? ¿Cierto? La energía propia o interna que hemos dicho. Y es el U. Entonces, esta expresión que tenemos acá, esta expresión es la expresión en forma integral. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? ¿Sí? Si usted pasa, por ejemplo, este W que está acá en la parte de la derecha, lo pasa a la izquierda, ¿qué tenemos? Variación de U más trabajo igual a Q, ¿cierto? ¿Estamos? Claudia. ¿Estamos, Claudia? Con usted estoy conversando. Ya, sí. Ya, entonces, ahora, en vez de variación, usted toma diferencial. Queda diferencial de U. Y aquí a la izquierda, en vez de simplemente W, ¿qué tomamos? Variación de quién? De W igual a variación de Q. Y ahí está la fórmula que nosotros hemos usado en clase. Esa fórmula que hemos usado en clase se llama forma diferencial de la primera ley de la termodinámica. Esta expresión que está acá es la forma integral de la primera ley de la termodinámica. ¿Estamos, señorita Claudia? Sí, profesor. Aquí entonces un poco más de detalle, ¿sí? Aquí cómo se escribe entonces la primera ley de la termodinámica para el proceso isócoro, para el proceso isobárico, para el proceso adiabático, para el proceso isotérmico. Aquí se puede analizar con paciencia. Vamos un poco acá, a la derecha. Entonces, como fruto de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Cuando nosotros hemos definido aplicaciones de la primera ley de la termodinámica, Claudia, para terminar con usted, ¿qué aplicaciones de la primera ley de la termodinámica hemos resuelto en clase? Dos, fuertemente al principio. ¿Qué hicimos? Aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. ¿Cuáles eran? La capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante. ¿Se acuerda? Porque definimos el concepto de capacidad. ¿Qué cosa era capacidad? Igual, variación de Q, la variación de cantidad y calor sobre diferencial de temperatura. ¿Recuerda esa fórmula? Sí, ahorita lo estoy viendo. Ya, pero trate de pensar, ya. Bueno, bajo ese criterio, entonces nosotros definimos la capacidad calorífica a volumen constante, CB igual a derivada parcial de energía interna con respecto a ¿quién? A la temperatura cuando el volumen es constante. Analizando bien la situación, nosotros después, buscando la incógnita diferencial de U, llegamos a esta expresión que tenemos acá, señorita, fíjense. ¿Sí? ¿Y aquí qué tenemos? A la izquierda tenemos diferencial de U y a la derecha tenemos NCB diferencial de T. Entonces ahí pregunto a usted, en esta última función que yo estoy mostrando con el cursor, eso hemos calculado en clase, ¿eh? En esta fórmula que está acá,
¿Qué puedo hacer? ¿Yo puedo integrar la parte de la izquierda? ¿Puedo integrar la parte de la derecha también o no? ¿Se puede integrar o no? Creo que usted lo ponía como un U igual Era a... derivada parcial, pero luego lo Ajá. simplificamos y se lleva después del cálculo, se lleva a esta forma de acá. Se llega. ¿Sí? Vamos a hablar de la parte final. Hemos llegado a esta parte y luego ¿qué hacemos? Integro, ¿cierto? Porque son funciones continuas. A la izquierda es función continua U, a la derecha función continua T, temperatura también. Entonces, y dijimos claro que para el gas ideal la capacidad calorífica CB esa es constante. Entonces, integro a la parte de la izquierda, integro a la parte de la derecha, a la parte de la izquierda, ¿qué resultado voy a tener? U final menos U inicial, ¿cierto? ¿Estamos? Y a la parte de la derecha, N sale afuera, fuera de la integral, CB también sale fuera de la integral, ¿y quién queda? Integral de diferencial de T, desde T inicial hasta T final. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Y entonces, integrando, ¿qué sale? U inicial, digo, U final es igual a U inicial, o mejor, U final menos U inicial es igual a NCB integral de diferencial de T desde T inicial hasta T final. Y eso es la ecuación calórica que habíamos calculado nosotros. Muy bien. Gracias, señorita. No se preocupe, ¿ya? Fiorella, ¿está? Fiorella. ¿Sí? Sí, aquí está, profesor. Ya, la señorita Fiorella, por favor, ¿sí? Mire, y como parte muy particular, diríamos, ¿no? De los cálculos de CB en general, para el gas ideal monoatómico, o sea, monoatómico significa de un solo tipo de átomo, ¿no? Entonces, y aquí el CB es 3 medios de R. Se puede comprobar, el CP sale CB más R igual 5 medios de R, ¿no? Entonces, se puede esto calcular. Y la diferencia de CP menos CB es igual a R. Lo hicimos también en clase. Perfecto. Entonces acá la ecuación matemática, la ecuación térmica de estado del proceso adiabático para el gas ideal es esta expresión, presión por volumen elevado a la exponencial de la polítropa, que es C exponencial es ese CP sobre CB, igual a una constante. Y de ahí se puede resolver problemas. Hasta ahí un recordatorio breve de algunas aplicaciones de la primera ley de la termodinámica, concretas, específicas, ¿no? Pero en general lo hemos hecho en clase eso nosotros. En relación a la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Dijimos de que en la segunda ley de la termodinámica, gracias señorita Fiorella, ¿no? Fiorella. Ya. Fernández, Jorge, Gonzalo, ¿está? ¿No está? ¿Está Fernández? Fernández está, no está, ¿no? Ya. Herrera, Marín, Percy, Salvador. Aquí estoy. Ya, Herrera, Marín, por favor. ¿Nos podría recordar la expresión matemática de la segunda ley de la termodinámica para un sistema físico simple, cerrado? A ver, era la variación de Q. Sí, igual, variación del calor igual a la temperatura por variación de entropía. No, diferencial de entropía, diferencial exacta dentro, no es variación, sino es diferencial, ¿ya? Diferencial dentro. Entropía, diferencial. La variación es a la función Q y a la función W, porque Q y W son funciones de proceso, mientras que la diferencial se aplica siempre a las funciones de estado, o sea, a U, energía interna, diferencial de U, por eso, entropía, función de estado, es diferencial de S. ¿Estamos, estimado? ¿Percy? Sí, ya, entonces esa aclaración. Entonces, cuando uno estudia este capítulo de la segunda ley o segundo principio, hay que tener cuidado en eso. Aquí trabajaron varios. Esta expresión simplemente muestra aquí el método de ciclos, que no he explicado yo a ustedes, entonces por eso vamos a dejar ahí un poco eso para que no exista dificultades de cálculo, ¿cierto? No hay problema, no hay problema. Aquí. Hay un problema interesante, ¿sí? Un problema interesante. Por ejemplo, aquí, conociendo la primera ley de la termodinámica,
les pedí a ustedes, hicimos en clase, se puede calcular la expresión matemática analítica de la entropía, ¿sí? De la entropía S. Ese ejercicio, véanlo bien, repásenlo bien, por favor, ¿sí? Nosotros lo hemos hecho en clase, ha sido fácil, y ahí que hemos usado en una de las partes nada más de la expresión analítica desarrollada de la primera ley de la termodinámica, hemos expresado ¿qué cosa? Hay una sola observación. ¿Cuál era? Que la derivada parcial de U con respecto al volumen, cuando la temperatura es constante, eso es igual a cero por la ley de Joule. Recuerdan, esa ley de Joule hay que único que aplicar y con eso todo sale sencillo y se calcula esta entropía para el gas ideal, por favor, ¿sí? Entonces, es fácil de calcular la entropía, entonces, para el gas ideal. Es una tarea interesante, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá, por favor? Ya hemos repasado un cuarto del examen casi. Ok. ¿Sí? Por favor. Jóvenes. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo de la entropía para el gas ideal? Ok. No hay preguntas, entonces yo voy a preguntar. A ver. Fernández, Sedano, Jorge, Gonzalo, ¿está presente? No está. Guaya, Pineda, Nicolás. Sí, profesor. Ya llegó tarde. ¿Todo está claro, mi estimado Andrés o Nicolás? Sí, profesor. Ya, no hay pregunta. Ya, ok. Entonces vamos a decir que ha entendido. Mitma, Samaniego. Mitma. Bueno, Mitma, no lo entiendo a Mitma. Bueno, ya. Marín, Yamile. Sí, profe. Ya, ¿está claro ahora lo que he explicado? Sí, no, todo bien, profe. Ya, perfecto. Espero que esté bien, ya. Gracias. Mitma, Gerardo no está, ¿no? Ya, perfecto. Montesa, Willy. Montesa, Willy. Sí, profesor. Ya, Montesa, Willy. Vamos con usted. Entonces, este primer resumen, espero que lo vean. Yo ya lo he anotado, aquí lo he anotado qué documento es para enviárselos a ustedes. Se los envío pronto, terminando la clase o un poquito a la noche. Vamos al documento 2, ¿no? Documento 2. Yo tengo anotado qué es lo que quiero hablar con ustedes. Ok. Ecuaciones fundamentales de la termodinámica. Yamile, por favor, vuelva usted nuevamente. Yamile, ¿sí? Sí, profe, sí. Aquí la primera fórmula, ¿qué me describe la primera fórmula? Esta primera fórmula. La primera ley de la termodinámica, profesor. Claro. Que relaciona la energía y el trabajo. Excelente. Gracias, señorita. Gracias. Muy bien. Ok. Nicolás Andrés. Nicolás Andrés. Sí, profesor. Hijo, aquí. Mire, aquí, profesor, pero ¿cómo es que si yo paso variación de trabajo a la izquierda, tengo diferencial de U más variación de trabajo es igual a variación de Q? Pero si usted ponía más, me puede usted decir. Resulta que aquí la notación de nuestro autor está diciendo que es negativo, ¿cierto? Menos P. Entonces aquí el menos se hace más a lo que nosotros hemos estado usando. ¿Correcto? ¿Entendió? ¿A Nicolás? ¿Podría volver a repetirlo, profesor? Mire, pregunto, ¿cómo hemos escrito en clase la primera ley? Variación de Q igual a diferencial de energía interna más variación de trabajo. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, entonces, pero acá, entonces, si usted pone la variación del trabajo hacia la izquierda, va a estar diferencial de U menos variación de trabajo. Ah, sí. Profesor, lo que pasa es que aquí el autor está poniendo la notación de variación de trabajo menos P por diferencial de B. ¿Se da cuenta? Ah, ya, sí. Eso es lo que quería que entienda, porque a veces confunden la gente. Bueno, ya, gracias, está bien, ok, ya. Mitma Samaniego no está, ¿no? Nicolás Andrés ya participó, ¿sí? ¿Qué más? Mitma Samaniego no está, caballero. Montesa, Willy Young, por favor. Sí, profesor. Entonces, aquí estamos.
Esta es la fórmula 5, ¿qué me representa, caballero? La fórmula 5. Es la segunda ley, profesor, de la Esa es la termodinámica. que hemos escrito dos. Entonces, ojo, usted mismo, la fórmula 6, ¿qué cosa es entonces? Es el producto de unir, creo, la primera expresión de la primera ley con la segunda ley. Eso se llama ecuación Es fundamental, profesor, de la la termodinámica para un sistema cerrado. cerrado y simple. Muy bien, caballero. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros ¿qué hemos construido? Los potenciales termodinámicos, las funciones, las 4 soluciones de esa ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Y a partir de ello también se han construido las relaciones de Maxwell que con ustedes hemos encontrado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, profesor. Ya, ahí está. Entonces, eso lo tiene una tablita incluso ahí, perfecto. Y ahí está. Entonces, quiere decir entonces que conocer la energía interna, por ejemplo, el primer potencial termodinámico, nos facilita a nosotros poder expresar sus propiedades energéticas. ¿Sí? Y aquí abajo están las propiedades energéticas que con ustedes hemos calculado mediante el método de potenciales termodinámicos, matemáticamente, y aquí podemos expresar entonces temperatura. Si se conoce U, se calcula temperatura con la fórmula 9. Si se conoce U, se puede calcular la presión con la fórmula número 10. ¿Estamos? Estas, ¿cómo se llaman, mi estimado Franklin Aldair? Relaciones de Maxwell, profesor. No, esto no son relaciones Maxwell. Esto ya se llama propiedades energéticas, disculpe. ¿De quién? ¿De qué potencial? De la energía interna U, ¿cierto? Porque para la entalpía, para la energía libre de Helmholtz, para la energía de otras propiedades energéticas, ¿cierto? Ustedes tienen en la tablita ahí. Entonces, esto muestra que entonces lo valioso que es conocer un potencial termodinámico. Y recuerda usted que incluso la entalpía, H, por ejemplo, es igual a U más P por B. Entonces, si usted conoce la energía interna, prácticamente entalpía conoce. Oye, profesor, pero también, si nosotros conocemos la energía interna, también podemos conocer la otra función. ¿Cómo se llama? La energía de Gibbs, H menos TS. También podemos conocer la energía libre de Helmholtz, que aquí creo que el autor no lo ha puesto, ¿no? ¿O está por ahí? No, aquí no lo ha puesto. Pero la energía libre de Gibbs, nosotros sabemos aquí es igual. ¿Algún voluntario o usted mismo, Franklin, me puede decir la energía de Gibbs? Digo, la energía libre de Helmholtz, ¿cómo lo escribimos? Como F mayúscula, ¿cierto? ¿Igual a quién? Energía interna menos ¿quién? Temperatura por entropía. Excelente, muy bien. Nelson Noah, entonces aquí viene Nelson Noah, ahí está. Aquí están las cosas. ¿Sí? Aquí está. Aquí el autor, la energía libre le está llamando A mayúscula. El autor le está en Europa algunos en vez de F usan A mayúscula. ¿Estamos? ¿Sí? Nosotros lo hemos llamado F por si acaso. ¿Sí? Ok. Esto entonces, Nelson. ¿Está claro, Nelson? Ya, entonces, perfecto. Y acá abajo están sus propiedades. Ahora sí, usando las propiedades, entonces, energéticas, de U, de energía interna, de entalpía H, de energía de Gibbs, G, y de energía libre de Helmholtz, A, como está acá, usando eso, se demuestran, ¿sí? Usando las propiedades de la teoría de ecuaciones diferenciales, se demuestran las 4 relaciones de Maxwell. Por favor, hemos demostrado esas 4 relaciones de Maxwell, aquí están, por favor. Esta es la cuarta, por decir, las anteriores ya se ha demostrado más anteriormente. Esos son temas importantes, entonces, que hay que recordar para nuestra cultura, ¿no?, de cálculo. Hasta acá estamos bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Ya, ahora, muy bien, gracias. Natalie Mercedes. Natalie, Sí. pregunta usted. Mire, aquí el título dice relación entre las variaciones de la energía de Gibbs con el trabajo. ¿Qué me describe exactamente la fórmula 29?
Bueno, ahí está la relación, bueno, parecido a la primera ley de la termodinámica, ¿no? Es la Que- primera, en realidad es la primera ley de la termodinámica, solamente que esa sumatoria coge a varias influencias de trabajitos, ¿sí? Ujú. Si nosotros consideramos solamente el trabajo termodinámico o trabajo calorífico, solamente tendríamos un elemento en esta sumatoria. Pero aquí el autor está considerando ese I puede ser 2, 3, 4, de acuerdo a su grado de libertad, de acuerdo a la complejidad del sistema, ¿cierto? Aquí se podría considerar otros trabajitos más, aparte del trabajo calorífico. ¿Estamos? Ujú. Ya, entonces, eso es lo que quiere decir acá. Esta es una generalización un poquito más detallada acerca de diversos tipos de trabajo que se puede realizar sobre el sistema o que el sistema puede desarrollar también. Esta es la segunda ley aquí y esta es la ecuación fundamental de la termodinámica que ya nosotros lo conocemos también. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Sí, Si eso es profesor. así, entonces aquí tenemos los potenciales termodinámicos. Es decir, entonces, cuando manejamos nosotros conocimiento de los potenciales, podemos hacer una gran cantidad de operaciones de acuerdo a la naturaleza del problema que nosotros queremos resolver. ¿Sí? Y resulta que, ¿sí? Cuando se ocurren determinados procesos, por ejemplo, con condiciones, uno constante, el otro variable, etcétera, en este caso, por ejemplo, para un proceso, ¿sí? A presión y temperatura constante, ¿sí? A ver, a presión y a temperatura constante. Vamos a analizar este cálculo, la 38. Yo le pregunto a usted, por ejemplo, si estamos analizando la energía de Gibbs, que es H menos T por S. La pregunta para usted, que el sistema está caracterizado por su energía Gibbs. Y le pregunto, si el sistema de una u otra manera es tal que el sistema está a una temperatura constante y a una presión constante, ¿qué haríamos nosotros a partir de 37? Bueno, si tiene temperatura y presión constante, ahí no habría ni variación de temperatura ni de presión, entonces solamente queda el diferencial de la expresión de Gibbs igual a la variación de trabajo. Ahí está, fíjese. Entonces, esos análisis, ¿para qué me sirve tanto estas cosas? Me sirve para poder, finalmente, después de haber considerado los tipos diversos de condiciones que está soportando mi sistema, entre comillas, es decir, las condiciones a las cuales le ponemos a funcionar o a evolucionar el sistema, porque nosotros somos los que generamos las condiciones. De pronto en nuestro laboratorio mantenemos un baño térmico con temperatura constante, de pronto el volumen también es constante, entonces, y otras cosas más. Y entonces ahí simplificamos los cálculos y ahí, en ese caso, por ejemplo, un cambio infinitesimal de energía interna, eso es igual a la variación del trabajo total. Y esto de acá abajo ya es un poquito más, esta es su expresión, ¿cómo se llama? Macroscópica. La fórmula 39 es la expresión microscópica. ¿Ok? ¿Estamos? Natalie. Sí, profesor. Ya, entonces, bajo ese criterio, usamos ese término. Entonces, ahora, un poquito más vayamos a tratar de entender la relación entre las variaciones de la energía de Helmholtz con el trabajo también. ¿Ok? Aquí tenemos entonces nosotros la expresión 33, ¿no? Y aquí conocemos que esta es la energía libre de Helmholtz. Nosotros podemos sacar acá el cambio de esta energía de Helmholtz y entonces aquí abajo la 42 es el cambio de la energía de Helmholtz. Y aquí nuevamente podemos, si es que es nuestro interés, si es que es nuestra situación, nuestro problema o la naturaleza de mi problema, ¿sí? Entonces aquí podemos analizar también. Nuevamente aquí podemos analizar, por ejemplo, la temperatura es constante, proceso isotérmico y un proceso isócoro, por ejemplo. Y aquí, gracias. A ver, ¿dónde está? Angelina, por favor, ¿sí? Perdón, Angelina. Ya. Perdón, Angelina. Hola. ¿Me escucha, señorita? Sí. Yo no le escucho. Está usando, tiene, ¿Eh? bueno, no le escucho muy bien. Ah. Hable una frase, por Estoy ejemplo. hablando.
estoy hablando. Ya, ok. Pregunto, ¿sí? Ha hecho algunos cálculos, conoce la energía de Gibbs, digo, la energía libre de Helmholtz, A o F que usamos nosotros. Pregunto, ¿usted de pronto quiere investigar la evolución del sistema conociendo la energía libre de Helmholtz? Le toma su diferencial pequeñita, diferencial de F, y va a encontrar un resultado. Y después del análisis se da cuenta de que aquí, justamente, 42 es lo que aparece en la fórmula. Y aquí usted puede analizar dos cosas, ¿no? ¿Qué ocurre con el cambio de energía del libre de Helmholtz, A o F, como podríamos llamarle, si el proceso es isotérmico, o si el proceso es isobárico, o si el proceso es a la misma vez isotérmico y isobárico? Entonces, aquí prácticamente, si el proceso es isotérmico y isobárico, ¿qué va a ocurrir, mi estimada señorita? 42, ¿no? No habría diferencial, sería 0. 0, y entonces queda que el cambio Solo que ya la infinitesimal de variación energía interna de es igual al trabajo. trabajo. Es decir, esa porción de energía libre se va en realizar el trabajo calorífico, fíjese, ¿eh? Esto es lo más interesante. Entonces, el trabajo calorífico se realiza gracias a un cambio infinitesimal ¿de quién? De la energía Trabajo. libre de Helmholtz. Ya. Bueno. Ok. Gracias, señorita, gracias, muy gentil. Brian Alfonso, por favor, ¿sí? No soy profesor. Estamos tratando nosotros de ver la incidencia en un manantial de fórmulas de propiedades energéticas, de los potenciales termodinámicos, el análisis matemático de los que participan en las ecuaciones, en las derivadas parciales, varios casos. Y aquí tenemos un tema que dice otras identidades termodinámicas importantes. Identidades termodinámicas, igualdades, ¿no? Que parten de la energía de Gibbs. ¿Qué es Gibbs? Gibbs es H menos T por S. ¿Sí? Recuerden que Gibbs es una función, la función de Gibbs depende de temperatura y presión. Bajo ese criterio, nosotros podemos hacer un análisis matemático de todo este trabajo y después interpretar bajo condiciones qué es lo que ocurre, cuáles son las fórmulas que me van a describir realmente el modelo final de lo que yo estoy analizando. Y aquí, entonces, se puede proceder de diferente manera. Pero bueno, aquí eso podemos observar, tener un poco de cuidado y calcular. Aquí, recuerden nuevamente la energía libre de Helmholtz. Aquí el autor lo está llamando A, nosotros en clase hemos llamado F mayúscula, es igual a la energía interna menos la temperatura por la entropía. Y aquí nosotros hay que recordar que esta energía libre de Helmholtz para un sistema cerrado no es nada más que una función de las variables volumen y temperatura. En el segundo caso, recuerdan, volumen y temperatura. En función de ello, nosotros podemos investigar cómo es la evolución energética de mi sistema caracterizado por la energía libre de Helmholtz. A partir de ello, por ejemplo, se puede y se concluye, por ejemplo, y se llega a una expresión de este tipo. Fíjense. Se liga que la derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura cuando el volumen es constante, esto es igual a la capacidad calorífica dividida entre temperatura. Estos cálculos se simplifican justamente por el uso de esas identidades o esas propiedades energéticas. Está acá. En fin. ¿Estamos de acuerdo, mi estimado? ¿Sí? Sí, profesor. Brian Alfonso, la pregunta para usted. Aquí yo tengo derivada de U con respecto al volumen cuando la temperatura es constante. Esta expresión matemática la hemos usado cuando hemos escrito en forma casi explícita la primera ley de la termodinámica en general. Pregunto, para el gas ideal, esta expresión derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen cuando la temperatura es constante, ¿a qué es igual? Según tengo entendido, creo que era la ley de Joule, ¿no? Es igual a 0. Ajá, esto es 0, ¿cierto? Hijo, esto es 0, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Esto hay que tener cuidado, esto es 0. Pero aquí el cálculo que se ha hecho
No se ha hecho para un gas ideal ni para el gas real. Aquí se hizo el cálculo general. Por eso que aquí en las fórmulas aparece. Entonces, cuando uno va a interpretar, si es gas ideal, esto hay que poner 0. ¿Estamos? ¿Sí? El modelo se simplifica. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. Brian. Sí, profesor. Sí. Ahora, entonces, si eso fuera así, aquí, por ejemplo, aquí pongo 0 y el P pasa a la izquierda y tengo P igual a T por derivada de P. Y ahí tengo relaciones que me pueden ayudar a mí a continuar el análisis matemático de mi proceso. Aquí, por ejemplo, esto para el gas real no va a ser así. Entonces se puede calcular y entonces aquí nosotros podemos encontrar esta expresión para el gas real. Por ejemplo, aquí, aquellos que quieren construir la ecuación térmica calórica de estado para el gas real, se puede usar aquí esta expresión. Esto es interesante para poder calcular. Bueno, hasta ahí vamos a hacer problema. Gracias, Brian, por favor. Espero que haya entendido. Sí. Ok. Entonces, este documento 2 también se los voy a enviar. Y he seleccionado acá qué es lo que tengo que enviárselo. Perfecto. Nos vamos al documento 3, ¿sí? Gracias, Brian, gracias. Documento 3. Ok. Documento 3, ¿cierto? Documento 3. Aunque el documento 3 ya lo hemos visto en clase bastante detallado, ¿sí? Bastante detallado. Un segundo. Un segundo con todos, por favor. Aquí. Un segundito. Aquí está, los potenciales termodinámicos. Sí. Aquí, vamos a ver, ¿sí? Los potenciales termodinámicos relacionados, ¿cómo se llama? Con un sistema abierto, ¿sí? Un sistema abierto. ¿Recuerdan, por favor, ustedes? ¿Recuerdan? ¿Sí? Aquí, la segunda ley, la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema abierto, ¿sí? Para un sistema abierto, por favor. Recuerden la fórmula que vimos en clase, ¿sí? Y de ahí se puede despejar esta función entropía. Y la entropía sale como una función que depende de energía interna, volumen y número de componentes. Por favor, eso sale de la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema abierto. A partir de ello, nosotros podemos hacer un estudio bastante, diríamos, geométrico, incluso matemático más que todo, para ver qué ocurre con esta función. Cuándo la función aumenta, cuándo decrece, cuándo es máxima, etc. Entonces, aquí habría que aplicar una serie de análisis matemático, ¿no? Esto es muy importante, por favor, ¿sí? La entropía, dado que la entropía es una segunda función importante que caracteriza algo acerca de un sistema. Recuerden, la primera función de estado que caracteriza el estado energético de un sistema es la energía interna U. Ya lo hemos demostrado nosotros, que depende de quién. ¿U de quién depende, por favor? ¿Alguien me puede ayudar? ¿De qué depende U? Chicos. Jóvenes, a ver, nadie quiere ayudar libremente. Entonces, ok. Fernando Domingo. O Suta, por ejemplo. Suta Esteban Antonio, ¿está? Sí, profesor. Suta, dígame, por favor. ¿Sí? Ok. ¿Tiene usted la ecuación fundamental de la termodinámica para un gas, para un sistema termodinámico abierto, monocomponente? ¿Tiene usted la fórmula o no? Ahorita no lo tengo en la mano, pero sí me recuerdo de qué depende. Ya, escriba, le dicto, temperatura por diferencial de entropía igual a diferencial de energía interna más presión por diferencial de volumen menos potencial químico por diferencial de N. ¿Estamos? ¿Podría repetirlo una vez más por si acaso? A ver, la ecuación fundamental de la termodinámica, escriba. Sí. Temperatura por diferencial de entropía es igual. ¿Sí? Sí. Temperatura por diferencial de entropía es igual a diferencial de energía interna más presión por diferencial de volumen menos potencial químico mu por diferencial de N mayúscula. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya.
Y yo le digo a usted, por favor, despeje diferencial de temperatura. Digo, diferencial de entropía, despeje la entropía. ¿Qué va a hacer? Va a pasar temperatura a la derecha dividiendo, ¿cierto? A todo, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué va a tener? Diferencial de entropía es igual a ¿quién? Diferencial de energía interna sobre temperatura más presión sobre temperatura por diferencial de volumen menos potencial químico sobre temperatura diferencial de N. ¿Estamos? Sí, profesor. Ahora le pregunto, de frente, usted es un gran matemático, y ahí digo, ¿la entropía de qué variables depende? Estaría dependiendo de la energía interna, el Ajá. volumen y el número de Partículas. partículas. Aquí está. Aquí abajo, mire. Estoy mostrando con el cursor. ¿Cierto? Sí, profesor. Ya, entonces eso se puede hacer. Entonces, fíjese, conocer las leyes de la termodinámica, en este caso, esta ecuación fundamental, nos va a poder ayudar bastante a conocer muchas cosas. La pregunta es para usted, a ver, tuvo diferencial de S y ha encontrado S igual a S que depende de U, presión, digo, volumen y N mayúscula. ¿Estamos? Sí, profesor. Y la pregunta, ¿usted puede regresar otra vez a diferencial de S? Y diferenciando la última función que hemos encontrado. Claro, sí. ¿Y qué va a encontrar? Que diferencial de entropía es igual a derivada parcial de entropía con respecto a la energía interna, ¿cierto? U, cuando ¿quién es constante? El volumen y el número de componentes por el diferencial de energía interna más derivada parcial de U, de la entropía con respecto al volumen, cuando ¿quién es constante? La energía interna y el número de componentes, diferencial de volumen, más la derivada parcial de la entropía con respecto a quién? Al número de partículas N, cuando ¿quién es constante? La energía interna y el volumen, todito eso multiplicado ese factor por diferencial de N. ¿Estamos ahí o no? Profesor. Yo le pregunto, ¿usted podría encontrar ahí el valor de la temperatura? Claro que sí, pues, porque anteriormente ya lo tenemos la escritura, ¿no? 1 sobre temperatura, ¿quién sería igual? Diferencial de S con respecto a U. Excelente. Temperatura entonces igual diferencial de S, ¿sí? Con respecto a U, muy bien. Cuando ¿quién es constante? Volumen y N, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, profesor. Y ahora, ¿podría usted calcular P sobre T? ¿Aquí es igual? Sería la derivada parcial de S con respecto a V Al cuando volumen, al volumen. al volumen cuando U U y N es constante y constante. N. Perfecto. ¿Y podría usted calcular ahora potencial químico sobre T o menos potencial químico sobre T? ¿Aquí es igual? Sería derivada parcial, derivada parcial de S con respecto a N cuando U y V son constantes. Excelente, hijo. Mire, ya las tres cosas que ha usted obtenido ahí le dan una relación importante. Si usted conoce T, ese T lo puede reemplazar abajo en el segundo cálculo, presión sobre T, y ahí despeja la presión, ¿cierto? Sí, profesor. Si usted conoce T, en la última relación, el cálculo que hemos hecho, el potencial químico menos potencial químico sobre T igual a la otra, y ahí puede reemplazar el T, ¿y qué vamos a tener? El potencial químico, ¿cierto? Sí, profesor. Es decir, entonces, conociendo esta otra función muy importante, la entropía, podemos calcular la temperatura, la presión y el potencial químico. Se da cuenta de la gran trascendencia que significa conocer justamente las propiedades energéticas de determinados tipos de potenciales termodinámicos. La entropía también está considerada como un buen potencial termodinámico. ¿Qué es un potencial termodinámico? En general es una función que representa una cualidad muy importante del sistema. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Ahí habría que usar un poco del cálculo matemático para poder trabajar con bastante tranquilidad las ecuaciones diferenciales derivadas parciales, digo. Mire, entonces aquí este documento también se los voy a enviar. ¿Cuántas hojitas tiene? 14, ¿no? 14 hojitas.
Vamos a hacer un recreo, ¿sí? De unos 10 minutos, ¿sí? Son las 3 en punto, hasta las 3:10, ¿ya? ¿Estamos? ¿Jóvenes? Eso, un momento libre que ustedes quieran verlo, ¿no? Esto es para que reforzar, diríamos, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Un poco más, otro enfoque de cálculo que de lo que hemos estado analizando. Aquí está la energía libre de Helmholtz, ¿no? Aquí se usa un recurso que se llama en matemática transformadas de Legendre, ¿sí? Aquí está. Entonces, ahí está. Este potencial macrocanónico sería interesante. A ver. Ajá. A ver, todos, por favor, sí. A ver si lo hacen, ¿ya? Vamos a ver. Ajá, sí, sí, es una bonita tarea. A ver. Voy a pasar lista, ¿ya? Para todos, por favor. Arpe Sánchez. Presente, profesor. Ya. Estoy corroborando si están, ya. Arpe Sánchez. Ávila Chura. No está, ¿no? Azabachi, ya no vuelvo a llamar. Azabachi Medina. Azabachi Medina. No está. Barrera Bustillos. Presente, profesor. Ya, muy bien. Cáceres Valdés. Presente. Ya. Presente, conteste. Kunza Yomar. Presente. Ya, atento porque hoy viene una pregunta para todos. Del Castillo Jurado. Presente, profesor. Ya, muy bien. Más estoy poniendo, estaba menos, ahora está más. Efio Fiorella. Presente, profesor. Ya, muy bien, Fiorella. Más. Fernández Sedano. No habían ido. Bueno. Herrera Marín. No está. Presente. Ah, ya, al fin, ha despertado. Guaya Nicolás. Presente, profesor. Muy bien. Marín, Cristine y Yamile. Plan fuga. Midma Samaniego. No está. Montesa Toro. Montesa. Sí, presente, profesor. Ya, gracias, hijo. Ninaña Franklin. Presente, profesor. Muy bien. Noah Nelson. Ya. Ochoa Natalie. Presente, profesor. Ya. Perrona Andrea. Perrona Andrea. Hola, Ya. Quispe Brian. Presente, profesor. Muy bien. Ramírez Luis. Presente, profesor. Muy bien. Solano Lozano Walter. Presente. Llegó tarde, pero ya le estoy poniendo asistencia, ya está bien. Zuta Esteban. Presente, profesor. Ya. Ya. Vilca Renato. No vino. Zárate Sergio José. Tampoco vino. Seña Calderón César. Ya. 1, 2, 3, 4. 5, Profesor, llamó Ávila. Lo escribí. Ávila. Sí, Ávila. Ávila. Presente. No llamé. Ávila, ¿está presente? Sí. Sí, profesor. Ya, presente. Azabache. Anthony, Azabache. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alumnos de los matriculados hasta hace 2 semanas atrás están faltando. Bueno, y es problema de ellos. Ahora, para todos ustedes, por favor, ¿sí? Una tarea que de pronto lo voy a dejar para el examen, ¿sí? A ver si lo resuelven, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tarea? ¿Sí? Todos atentos, por favor. Delegada, ¿está de acuerdo? Natalie. Sí, profe. Ya, un segundito, Natalie. Entonces, a ver. Todos escribir la siguiente fórmula, por favor. Todos escribir la siguiente fórmula y les voy a dictar, ¿sí? Les dicto.
¿sí? Temperatura mayúscula T mayúscula por diferencial de entropía S mayúscula. Repito, temperatura T mayúscula por el diferencial de entropía S mayúscula igual diferencial de energía interna U, diferencial de energía interna U, más presión por diferencial de volumen, menos potencial químico mu por diferencial de N. Por diferencial de N. ¿Cómo se llama esa fórmula? Un voluntario que me diga, ¿cómo se llama esa fórmula? La ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Para qué? ¿Para qué caso? Para un sistema abierto monocomponente. Excelente, hija. ¿Quién contestó? Nombre, apellido. Angelina Perrona. Andrea Perrona. No, a Perrona, apellido primero. Perrona, ya, muy bien. Aquí le pongo otro más. ¿Ya? Más. Muy bien, hija. Aquí, ¿todos están claros? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Repito la fórmula. Temperatura por diferencial de entropía igual a diferencial de energía interna U más presión por diferencial de volumen menos mu, potencial químico, por diferencial de N. ¿Sí? Esa fórmula, como lo hemos visto en clase, es la fórmula de la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema abierto y monocomponente. Monocomponente. Se los digo, si lo resuelven, ese problemita sería interesante, ¿no? Porque les voy a decir. Entonces, ahora, ¿sí? Les voy a decir lo siguiente. ¿Sí? Ok. Ok. Construir un potencial termodinámico. Construir un potencial termodinámico denominado gran potencial. Denominado gran potencial termodinámico. Construir un potencial termodinámico denominado gran potencial termodinámico y escriban la letra griega phi, phi grande, phi grande, phi grande. Phi grande igual a phi grande, que va a depender de phi grande va a depender de quién. A ver. El phi grande va a depender de quién. ¿De quién va a depender el grande? Un segundito, ya, un ratito. Un segundito, ya, vamos a hacerlo depender de quién. A ver, un segundito, déjenme un segundito. Ya, el phi grande va a depender, ¿sí? Ojo, chicos, de temperatura T, coma, volumen V y de potencial químico mu. Repito, ¿sí? Repito, dada la ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema abierto y monocomponente igual a temperatura por diferencial de entropía igual diferencial de energía interna más presión por diferencial de volumen menos potencial químico mu por diferencial de N mayúscula, construir un potencial termodinámico que va a ser una función phi grande, griego, el phi grande, igual a phi grande, que depende de las siguientes variables, de temperatura, T mayúscula, coma, del volumen, V mayúscula, y del potencial químico mu. ¿Está claro el problema, mis estimados jóvenes? Sí, profe. Este potencial lo van a construir muy parecido con la filosofía del cálculo matemático que hemos estado haciendo nosotros, ¿no?
como esta ecuación fundamental de la termodinámica que acabo de repetirles, y ustedes lo conocen, nosotros calculamos energía interna, entalpía, energía libre de Helmholtz y energía de Gibbs. Ahora les estoy pidiendo construir un poco una nueva función, pero con esas variables. Entonces, la tarea es construir esa función a qué va a ser igual y determinar sus propiedades energéticas. ¿Estamos? Chicos. Sí, profesor. Ya. Para hacer un estímulo, diríamos, bastante interesante para el examen, esto que sea una tarea libre, aquel alumno que resuelve analíticamente bonito este nuevo potencial, bonito, bien deducido, hace su hipótesis, esta es la hipótesis primero, de que existe un phi mayúscula igual a phi griego, que depende de T, de temperatura, volumen y potencial químico. Luego ahí le sacamos una diferencial de phi, sacamos, esa es la ecuación fundamental de la termodinámica hipotética, y luego empezamos a construir, usando el mismo método que hemos hecho, tratar de buscar, transformar la ecuación fundamental original para comparar con la ecuación hipotética. Entonces, construir a qué es igual esa función phi, en realidad, y sus propiedades energéticas. Los alumnos que lo resuelven, lo llevan resuelto en una hojita aparte, bien bonito, y entonces ellos lo pueden adicionar a su examen, y yo voy a dar 2 puntos adicionales al examen que obtienen. ¿Estamos? Chicos, delegada. Sí, está bien, profesor. Sí, profe. Está claro, ¿no? La tarea es libre. El que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace, ¿no? El que quiere lo hace y en el examen me adiciona a su examen y eso con su nombre, claro, arriba, ¿no? Entonces, todo eso, y eso les va a dar un puntaje, si está bien hecho, claro, 2 puntos en su examen que tienen, ¿sí? Adicional, ¿sí? ¿Estamos? Ok, profe. Entonces, eso es interesante. ¿Saben por qué les digo? Porque ese potencial que vamos a construir para un sistema abierto, gran potencial, ¿sí? Gran potencial, ¿cierto? Ese gran potencial se llama gran potencial, ¿sí? Y incluso le podemos decir a qué va a ser igual, ¿sí? ¿Ok? ¿Les puedo decir a qué va a ser igual? ¿Sí o no? Chicos, para que sepan el resultado, pues, ¿no? Para que calculan y se van a dar cuenta de que si les salió o no les salió. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, entonces, ese potencial, ¿cierto? Sí, un segundito. Ese gran potencial, ¿sí? Ya, va a ser igual, ese phi, entonces, ¿no? Ese phi grande va a ser igual a energía interna menos temperatura multiplicado por entropía menos el potencial químico mu por n mayúscula. Ojo, repito, ese potencial va a ser phi igual a energía interna U menos temperatura por entropía menos potencial químico mu por n mayúscula. ¿Estamos? Esa es la respuesta del potencial. Entonces, si le está correcto, han salido eso. Sus propiedades energéticas les va a salir correcto. ¿Estamos? Chicos. Sí, ¿no? sí, profesor. O sea, tiene que salir lo de la derecha, ¿no? El T y el mío que están ahí. No, momentito. A ver, no, esto de acá no es, por si acaso, ¿ah? Esto de acá es otra cosa, sino que yo le estoy hablando otra cosa aparte. ¿Estamos? Yo les he dado a usted una tarea diferente, muy cercana a lo que está escrito, pero esto no es lo que les he pedido. ¿Estamos? Repito, yo a ustedes les he dado una ecuación llamada ecuación fundamental de la termodinámica para un sistema abierto y monocomponente. Eso debe estar claro para aquel que ha venido a clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí está claro, delegada? Sí, profe. Ya, ahora, si está claro, entonces yo les pido a ustedes construir una nueva función
llamada phi mayúscula, le estoy diciendo griego, phi mayúscula griego, ¿sí? Igual al phi mayúscula griego, que va a depender de las variables T, temperatura, volumen y potencial químico. ¿Sí? Potencial químico, o sea, 3 variables. Entonces ustedes hacen análogo a lo que hemos hecho para los otros 4 potenciales que hemos calculado. Pero ¿cuál va a ser su respuesta de ese phi? Para que ustedes lo sepan. Phi va a ser igual a U, energía interna U, menos el phi mayúscula, entonces va a ser igual a ¿quién? A U, energía interna, menos temperatura por entropía, menos potencial químico multiplicado por el N mayúscula. ¿Estamos? Eso no está acá en la pizarra, en lo que estoy mostrando. Simplemente yo les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, para ese potencial llamado gran potencial, se llama gran potencial, ¿sí? Para ese hay que calcularle sus propiedades energéticas, muy parecido a como hemos hecho. Ahora la pregunta para ustedes. Oye, profesor, ese gran potencial que me acabas de dictar, ¿qué ocurre si el potencial químico mu es 0? ¿Qué le ocurre? ¿Quién me dice? ¿Qué ocurre si el potencial químico mu es igual a 0? Quedaría energía interna menos temperatura por entropía. ¿Y a qué es igual eso? Energía Helmholtz. Claro, entonces podríamos, por ahora para nosotros, podríamos llamarle gran potencial de energía de Helmholtz, por decir. Solamente le dicen gran potencial, pero podría ser para nosotros, mejor dicho, este es un caso más general que la energía libre de Helmholtz. ¿Estamos? ¿Estamos correcto? ¿Sí? Amigos. Sí, profe. Está claro el problema, entonces. ¿Y cuándo sería mu 0? A ver, ¿cuándo sería mu 0? El potencial químico, ¿cuándo será mu 0? Para un sistema C. Cerrado. Entonces, para un sistema cerrado, entonces N también no existe. N no es variable, sino N sería ¿qué? Constante. ¿Sí? Bueno, ya, entonces está claro, ¿sí? ¿Está claro, mis estimados amigos, o no? ¿Sí? Sí, profe. Este problema se me ocurrió porque al ver esta fórmula que estaba viendo acá, entonces se me ocurrió porque ese gran potencial es un potencial muy interesante, jóvenes, que cuando van a ustedes a estudiar mecánica estadística se va a usar frecuentemente cuando estudien el último curso que se llama física estadística, ¿cierto? O mecánica estadística, que es la teoría microscópica del calor, ¿cierto? ¿Estamos, mis estimados? ¿Sí? ¿Ok? Espero que haya sido una motivación interesante para que ustedes puedan. El que quiere, lógico también, no hay problema ya. Entonces, ¿qué documento era? El 3, ¿no? El 13. O voy a tomar nota aquí, ¿no? Tomar para también enviar eso a ustedes. ¿Sí? A ver, entonces, el documento 4, ¿sí? Vamos a ver el documento 4. Estos potenciales termodinámicos, aquí ya concreto, ¿no? Está haciéndose, ¿cómo se llama? Un estudio concreto de sistemas magnéticos, ¿no? Bueno, vamos a regresar al inicio un poco. Algunos di esa tarea también, creo, ¿no? Estudio de algunos trabajos individuales que hemos dado, ¿no? Aquí están los potenciales termodinámicos también, ¿sí? Otro enfoque, ¿no? Interesante también, ustedes lo pueden ver. También se los voy a enviar, ¿sí? Calculan aquí otras características, otras propiedades, hace un análisis cuando la función es máxima, cuando puede ser mínima. Matemática, es pura matemática. Entonces, ahí está, ¿eh? Cuando es mínima la función, etcétera. Eso es máximos y mínimos, cálculo de máximos y mínimos. Entonces, también se los voy a mandar para que lo puedan reflexionar, ¿no? Esto no... Es para su, ¿cómo se llama? Complementar lo que teóricamente se puede calcular, ¿no? No necesariamente esto puede venir, se puede reforzar algunas cosas. Ajá, ahí. Perfecto. Ajá, muy bien. Ok. Aquí están los sistemas magnéticos para el que mandé. Este es de un autor muy bueno, de Kallen,
un gran especialista físico que ha trabajado muchos años en termodinámica. ¿Sí? Entonces, él tiene un librito que también está en nuestra bibliografía, también creo que está en el link electrónico, también creo que les he dado, así es que ahí lo pueden ver. Entonces, un poco más detallado, ¿sí? Aquí entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos sistemas magnéticos ahí estudiando, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, ahí tenemos otra información interesante. A ver, ¿qué más elegí? El 6, ¿no? El 6 también elegí. Qué interesante, ¿sí? El 6, un segundo. Porque a veces me preguntan, pero ¿para qué me sirve tanto esa cosa de los potenciales termodinámicos, sus funciones características? ¿Para qué? Entonces, nos ayuda en el análisis, en la comprensión de muchos aspectos cuando nosotros estamos agarrando. Aquí hay una relación fundamental entre los potenciales termodinámicos y las relaciones de Maxwell. Eso ya lo hemos demostrado con ustedes, y así es que se puede eso pasar un poco más. Tranquilo, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Se puede calcular. Aquí hay una tablita también de análisis un poco más. Nosotros hemos dejado una tarea para ustedes, ¿no? Que era construir la tablita para los potenciales termodinámicos para un sistema abierto monocomponente. Le hemos dejado. Esto es de un librito de termodinámica de Cubo. Cubo también es otro buen autor de otro libro, un librito muy bonito, ¿no? Este Cubo es japonés. Entonces, aquí están, ¿ve? Ahí están los potenciales. Entonces, aquí. Entonces, también se estudia el término de equilibrio termodinámico, ¿no? Cuando se da, eso es pura matemática, ¿no? Entonces, pero hay que entender. Entonces, máximo, mínimo, cuando crece, decrece, ¿no? Concavidad, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, eso es ya una cuestión. Aquí están las ecuaciones de Gibbs-Helmholtz. Se mezclan las dos potenciales Gibbs con Helmholtz y a partir de ello se hace un análisis teórico un análisis matemático, ¿no? En general, para poder comprender ciertos procesos, por ejemplo, ¿no? Aquí, la relación entre la entalpía y la entropía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto ya después se aplica para determinados tipos de materiales, ¿no? Para los materiales, para los gases, sólidos, líquidos, etcétera, ¿no? Se puede aplicar un montón de cosas esto, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en la segunda parte del curso, ahí vamos a estudiar un poco más detenidamente, ¿sí? Excelente. Bueno, creo que he elegido eso, ¿sí? He elegido eso hasta acá, ¿sí? Para que ustedes puedan. También aquí les voy a enviar también adicionalmente, vamos a ver un ratito, aquí la sesión 10. Sesión 10, no. La sesión 10 no, la sesión 11 me interesaba. Aquí. Este es la semana 6. A ver, vamos a ver, sesión 11. Aquí, por ejemplo, ¿cuál era la importancia acá? El DOC 8. Pero este tema lo vamos a discutir después del examen, ¿ya? No vamos a estar complicándonos ahorita, vamos a discutirlo después del examen. Estas son cuestiones que tienen que ver con la estabilidad termodinámica, ¿no? Y equilibrio termodinámico y estabilidad termodinámica. Eso lo vamos a ver entonces ya eso. Preguntas, por favor. Yo creo que ya con estas cosas yo voy a enviar esta información, ¿sí? Más tardecito le envío, ¿sí? O tengo clases pronto también de otra asignatura, entonces quiero pensar cómo discernir con mi siguiente clase de otro curso. Jóvenes, preguntas, por favor, ¿sí? Preguntas, alguna sugerencia, algún pedido, ¿no? Mis estimados, ¿sí? ¿Alguien no ha sido llamado? ¿Preguntas? Señorita Natalie, por favor, entonces me envía las preguntas, los balotarios que les he dado, ¿ya? Por favor, ¿sí? Ok, profe. Ya. Jóvenes, entonces les deseo un feliz descanso, deben tener pronto otra materia, entonces otra asignatura, entonces les dejo un poco pasar a esa asignatura, ¿sí? Yo voy a tratar de un poquito de comer algo para poder seguir mi clase hasta la noche. Tengo clase hasta las 10. Ya. Jóvenes, por favor, ahí quedamos, ¿ya? Por favor, ¿sí? Un segundo. ¿Sí? Voy a hacer la toma voy a
Un ratito voy a dejar de compartir, ¿cierto? Sí, un ratito.